La encontré esa tarde, sentada en el sofá de la sala, con el teléfono en la mano. Tenía el ceño fruncido y los dedos se movían con urgencia, como si intentara borrar todas sus huellas antes de que yo entrara. Hasta ese día, todavía la oía en mis recuerdos llamarme, mi único. Solía decirme, Ángel, eres mi único, mi amado, mi centro. Pero ahí estaba, borrando mensajes desesperadamente, pensando que no lo notaría. Traté de que mi voz saliera estable al hablarle. ¿Te pasa algo en el celular?, le pregunté, con un tono que fingía indiferencia. Ella dio un respingo, miró la pantalla y luego mis ojos. Su sonrisa se notaba forzada, casi un retazo de un gesto cariñoso. No, nada grave. Unos correos basura, respondió mientras presionaba un último botón. Me quedé inmóvil. Observé cómo su pulgar deslizaba conversaciones a la papelera. Algo se revolvió en mi estómago. Sentí la punzada de la desconfianza, esa descarga de adrenalina que te avisa que algo anda mal. La conocía desde hacía años, y jamás, ni siquiera en los peores días, la había visto tan ansiosa. Mi nombre es Ángel Ramírez, tengo 42 años y siempre creí ser un hombre de temple, poco dado a exabruptos o arranques de celos. Pero ese día sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me acerqué sin quitarle la vista de encima, y ella bloqueó la pantalla de golpe. Casi la vi temblar. Recordé aquel tiempo en que me confiaba hasta los pensamientos más íntimos, y ahora parecíamos dos desconocidos. Antes, ella me despertaba con besos y palabras dulces, ahora, me recibía con susurros nerviosos y evasivas. Tragué saliva y me dirigí a la cocina, fingiendo que buscaba café. Pero la semilla de la duda ya estaba sembrada, creciendo en mi mente. Pensé en cómo solía llamarme, mi único. Rememoré las veces que, al abrazarme, me susurraba, solo tú, Ángel, solo tú. Y me pregunté en qué momento esa certeza se había quebrado. ¿Cuándo dejó de ser yo su único? No me atrevía a presionarla, quizá por orgullo o por miedo a que mis sospechas se confirmaran. Sin embargo, algo en mi interior me gritaba que la verdad estaba ahí, en ese teléfono que ella maniobraba con tanto afán para borrar su rastro. Esa noche no dormí. Me la pasé en silencio, tumbado en la cama, junto a ella, escuchando su respiración. Me llenó un cansancio antiguo, una pesadez que no sentía desde mis épocas más difíciles, cuando la vida me golpeó duro y aprendí que las malas noticias llegan sin avisar. Mi madre solía decir, hijo, la deslealtad duele más que cualquier herida física. Yo, que siempre creí en el matrimonio firme y el respeto, sentía la punzada inicial de lo que sería el peor dolor de mi vida. A la mañana siguiente, revisando el correo, encontré algo que me quitó el aliento. Una postal. Un sobre pequeño, casi oculto entre la publicidad de pizzerías y la factura del gas. La postal estaba dirigida a ella, pero llevaba mi apellido, la dirección de mi casa. En el remitente solo se leía Jason y un escueto mensaje, no olvidaré esa noche. Eres fuego. Jason. Me quedé helado, sujetando aquella pieza de papel que, en cuestión de segundos, desgarró mi mundo. Contuve el impulso de maldecir en voz alta. No quería que ella se asomara y supiera que yo lo había visto todo. Me fui a la sala, miré por la ventana. El cielo lucía tenso, nublado, como si presintiera el desastre. Recordé que ella me había llamado mi único, y sentí la ironía aplastante de esa palabra. Ya no era su único, no lo había sido en mucho tiempo. Tragando la rabia, entré a mi estudio y cerré la puerta. Allí, en la penumbra, sostuve la postal entre los dedos y la releí, eres fuego. Me pregunté cuándo había ardido ella por este tal Jason. Me pregunté en qué momento mi esposa, mi Catalina, se había encendido por otro hombre con esa pasión que antes me brindaba solo a mí. Mantuve la compostura, o al menos lo intenté. Mis manos temblaban. Cuando la escuché subir las escaleras, escondí la postal en un cajón y salí fingiendo calma. Fui a trabajar con la cabeza llena de preguntas. No podía concentrarme en los documentos, las rutas de distribución, ni en la logística de la empresa donde me desempeño. Cada camión que gestionaba me recordaba que mi vida estaba en marcha, pero yo me sentía atascado en un lodazal de dudas. Catalina me envió un mensaje de texto preguntando qué deseaba para la cena. Lo leí, y sentí un nudo en la garganta, sus palabras sonaban tan normales,
como si nada pasara. Al regresar a casa, la hallé en la cocina, preparando salsa y cantando en voz baja. No supe si admirar su capacidad de fingir o sentir rabia por esa serenidad que parecía burlarse de mí. Junté valor. «¿Recibiste algo hoy?», le dije con cuidado. Ella se giró con la cuchara en la mano. ¿Algo? ¿Qué cosa? Una postal. Un tal Jason. Decía, me interrumpí para mirarla fijamente. Decía que eras fuego. Noté cómo su respiración se aceleró. Sus ojos se ampliaron un instante, luego esbozó una pequeña sonrisa nerviosa. El tipo de gesto que hace alguien atrapado en una mentira. Debe ser publicidad, o un error, respondió, dándole la espalda al fregadero. Hubo un silencio que me perforó el pecho. Quise explotar, gritarle que no me tomara por idiota, que me dijera la verdad. Pero me contuve. Saqué la postal del bolsillo de mi chaqueta y la coloqué sobre la mesa. Tal vez quieras deshacerte de ella igual que hiciste con tus mensajes. Odié la dureza de mi propia voz. Ella no dijo nada. Soltó la cuchara y me miró, tratando de adivinar cuánto sabía. Sus labios temblaban, y yo hubiera preferido que gritara, que negara. Pero eligió callar, y ese silencio me dolió más que cualquier palabra hiriente. Un silencio que decía todo. Los días siguientes se convirtieron en una sombra perpetua. Yo no le gritaba, no hacía ningún drama, era un mutismo cargado de rencor y preguntas sin respuesta. En el trabajo, apenas podía concentrarme. Empecé a observarla más, sus salidas, sus llamadas, su manera de esconder el teléfono. Una noche, la vi tan absorta en su pantalla que me levanté sin que ella lo notara y me acerqué por detrás. Pude atisbar un par de mensajes. Uno, me muero por verte, cuando tendrás un rato para mí, y otro, él no se entera de nada, tranquilo. Eso fue peor que un golpe en la boca del estómago. Retrocedí en silencio, dejando que mi furia me carcomiera. Cuando ella, horas después, se durmió, tomé su celular con manos temblorosas, temiendo lo que podría encontrar. De la misma manera en que ella había borrado evidencias, yo quería descubrirlas. Logré desbloquearlo y encontré nombres, chats, fotografías sugerentes. Releí cada línea con el corazón desbocado. Jason no era el único. Había otros 17 nombres. 17. Cada uno con su pequeña historia, con su rastro de mensajes encendidos, promesas, planes. Un catálogo entero de traiciones. Me consumió la rabia. Quise despertar a Catalina y exigirle explicaciones, pero algo me detuvo. Era como si dentro de mí hubiera un jurado que discutía sobre su sentencia. Me fui a dormir en el sofá, girando la postal de Jason en la mano una y otra vez. A la mañana siguiente, la miré con la vista más fría de toda mi vida y le dije que tenía que salir temprano. Tomé su teléfono y copié aquellos números. Y en un acto de furia silenciosa, les envié un mensaje idéntico, uno por uno, diciendo, felicitaciones, puede que estén infectados. Mi esposa es portadora. No siento nada, solo les informo. Era mentira que yo no sintiera nada. Sentía un filo abrasador en el pecho, una vergüenza que me enrojecía la cara, un rencor vivo. Pero en ese momento, me aferraba a una postura de hombre que no lloraba. Un hombre que se vengaba en silencio. Al volver, esa tarde, la encontré revisando su celular con los ojos desorbitados. Me miró con furia, pero no lloró. No se disculpó. Solo se quedó callada, como si aceptara la culpa. Yo no tenía deseos de escuchar explicaciones tardías. Así que lo único que le dije fue: «Te vas de esta casa. Hoy mismo». No gritó, no rogó, no se arrojó a mis pies pidiendo perdón. Era como si tuviera un glaciar por dentro. Tal vez no la reconocía, o tal vez esta frialdad siempre había estado ahí. Su silencio era más desgarrador que cualquier llanto. Sentí que un abismo enorme se abría entre los dos. Me levanté, fui a mi armario y saqué un viejo contenedor donde guardaba recuerdos de nuestros buenos tiempos, fotos de la boda, flores secas, frascos con perfumes que me obsequiaba. Todo eso lo eché al suelo junto a la chimenea. Una a una, arrojé las fotos al fuego, viendo las llamas lamer nuestras memorias. Ella me miraba, con los brazos cruzados, sin soltar una lágrima. ¿Estás vengándote?
susurró finalmente. No, respondí, sacudiendo la cabeza. Estoy borrando la única huella que quedaba de ti en mi vida. Tras eso, supe que la vida que habíamos construido se había hecho añicos. Esa noche, ella se fue con un par de maletas y unos cuantos objetos. No quise pelear por el sofá, ni por la tele, ni por la cafetera. Que se llevara todo. Me quedé con la casa a oscuras y el silencio más puro que había sentido en años. Un silencio que no mentía, no engañaba, no se iba a la cama con otros hombres. Pero la historia no terminó ahí. Si las traiciones vinieran solo de desconocidos, sería más fácil curar la herida. Días después, mi hermano Jaque organizó una fiesta de bienvenida para mí. Según él, yo andaba con el ánimo por los suelos y quería animarme. Hizo una reunión en su casa, invitó a varios amigos y conocidos, puso música, compró cervezas y asó carne en el patio. Por un momento, logré reír, brindar, abrazar a esos viejos camaradas de la infancia. Me conmovió su gesto de hermano, su aparente solidaridad. Pero, a la medianoche, descubrí otra verdad que me retorcería las entrañas. Mi propio hermano Jaque también había estado en la lista de los 17. No lo supe esa noche, sino 2 días después. Ocurrió cuando, en un ataque de insomnio, volví a repasar el teléfono de Catalina, que aún conservaba escondido en un cajón. Ella había dejado un dispositivo antiguo cuando se mudó. Entre los contactos eliminados, recuperé un chat en el que ella hablaba con Jaque. Reconocí sus fotos, las palabras, las bromas internas, y me helé al leer expresiones de cariño íntimo. Comprendí que mi propio hermano, el que me ofrecía asados y sonrisas para reconfortarme, también había compartido sábanas con mi esposa. Mi sangre ardía. No dormí esa noche. Tomé las llaves de mi camioneta y fingí salir a dar una vuelta. Regresé a la media hora, sin hacer ruido, porque intuía que Catalina podía estar con Jaque en algún lugar. Y efectivamente, ella bajó de un taxi frente a un hotel modesto, con un abrigo corto, al moverse, me percaté de que no traía nada debajo. Reconocí enseguida ese atuendo, antes me volvía loco cuando la veía así, sin ropa interior. Pero esta vez no era para mí. La seguí desde el otro lado de la calle y la vi entrar en el lobby con un papelito en la mano. Subí tras ella, cuidando que no se diera cuenta de mi presencia. Se notaba nerviosa, revisaba el teléfono compulsivamente, enviaba mensajes. Fueron minutos que se sintieron eternos. Ella caminaba por el pasillo del segundo piso, buscando la habitación. Se detuvo. Volvió a escribir algo, mirando el celular. Otra vez. Al fin tocó la puerta y esperó. Nadie respondió. Entonces revisó el papel y entró al cuarto con una llave. La puerta se cerró. Yo me quedé en la penumbra del pasillo, esperando. Una parte de mí deseaba irrumpir, partirle la cara a mi hermano si aparecía. Pero pasaron los minutos y nadie llegó. Decidí subir, abrir esa puerta con la llave de emergencia que tomé de la recepción, mintiendo a la recepcionista que había perdido mi tarjeta. Cuando entré, la vi ahí, sentada en la orilla de la cama, el abrigo abierto, con una copa de vino rojo a medio beber. Levantó la vista y se quedó sin aliento. Se esperaba a Jaque, en cambio, me encontró a mí, su esposo, al que creía haber enterrado en la ignorancia. ¿Qué haces aquí?, logró balbucear, cerrando el abrigo con manos temblorosas. Mi voz salió suave, curiosamente serena, con un tono afilado. Vine a ver cómo se mata el amor. Despacio, casi con ternura. Hice una pausa, pasé la mirada por la cama extendida, el vino, la luz tenue. Parece que él no vino, ¿no? Ella no respondió. Su teléfono vibró en la mesita. Con un gesto ligero, vi que Jaque le había escrito algo como, perdóname, no llegaré. Sentí el impacto de la doble traición, mi esposa y mi hermano. Pero en ese instante, la rabia colosal estaba extrañamente controlada por un frío que me recorría. Tomé la copa de vino y bebí un sorbo. El sabor amargo me recordó la primera vez que brindamos juntos, años atrás, cuando le prometí fidelidad. Respiré hondo. ¿Quieres saber lo que se siente?, le dije con un temblor en la voz. Es como si me hubieran arrancado el corazón y lo hubieran pisoteado. Pero, ¿sabes qué es lo peor? Ver que ni siquiera demuestras remordimiento. Ella parpadeó,
tragó saliva y apoyó el vaso en la mesita de noche. ¿Vas a gritarme? ¿A humillarme? Dijo con un hilo de voz. ¿Gritarte? Repetí. No, Catalina. Gritar es un desperdicio. Ya lo hice todo en silencio. No me quedan palabras para gritar. Nos quedamos en un silencio opresivo. Se escuchaba el zumbido del aire acondicionado y mis latidos. Me levanté, mirando ese cuarto que apestaba a traición. Ella se cubría, evitando mi mirada. El abrigo se cerraba sobre su piel desnuda como intentando protegerla de mi juicio. ¿Por qué no lloras? Pregunté. Y en mi mente resonaba aquello de que un hombre no debe llorar, pero yo sentía las lágrimas atrapadas en mi garganta. Catalina alzó la vista. Tenía los ojos húmedos, pero ni una lágrima resbalaba. No lo sé. Supongo que ya no tengo más. En esa frase entendí que quizás ella también se había quedado seca por dentro. Sentí una mezcla de rabia y compasión, un revoltijo incontrolable. Dejé la copa en la mesa, me acerqué a la puerta. Antes de salir, le dije. Te dejo con tu silencio. Ojalá te haga compañía, porque en mi vida ya no cabes. La cerré tras de mí y caminé por el pasillo con paso firme. Bajé a la recepción, devolví la llave y salí a la calle. Había empezado a llover con furia, como si el cielo se deshiciera en un torrente que reflejaba mi estado de ánimo. Subí a mi camioneta. Me quedé ahí, en el asiento, observando cómo las gotas resbalaban por el parabrisas. Dejé que la noche avanzara, que la ciudad se sumiera en el estruendo de la tormenta. Pensé en Jaque, en su traición, y en si tendría el valor de preguntarme un día por qué me alejé de él. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Me sentía un fantasma en mi propia vida. Los papeles del divorcio aparecieron rápido porque yo no quería batallas legales. Ella se llevó el sofá, la televisión, gran parte de la decoración. No me importó. Me quedé en una casa vacía, llena de ecos. Lo peor era la gente que me preguntaba por ella, que me decían ¿dónde está Catalina? Y yo solo respondía con evasivas. Una tarde, el clima estaba particularmente pesado, con nubarrones amenazando tormenta. Me llegaron rumores de que Jason seguía intentando contactar a Catalina, que se habían visto en un bar, y que, de hecho, las cosas entre ellos no habían durado mucho. Hasta ahí, a mí ya no me importaba. Pero en el fondo, la herida supuraba todavía. Cuando mis padres me preguntaban por qué tenía esa cara de muerto, yo solo bajaba la vista y cambiaba de tema. El contacto con Jaque fue nulo. Creo que él sintió que era mejor mantenerse lejos. Ni siquiera me llamó para disculparse. Y supongo que eso fue lo más doloroso, confirmar que el lazo fraternal valía poco para él comparado con una noche de placer o un arranque de lujuria. Pero en las noches, a veces, me asaltaban recuerdos de cuando Catalina me decía mi único al oído, me besaba el cuello y juraba que siempre estaría conmigo. Recordaba nuestro primer aniversario, la emoción con que me escribió una carta firmada con tinta plateada. Eres mi luna, mi sol, mi vida. Pensar que todo aquello terminó en el fuego me provocaba una furia y una tristeza tan grandes que no podía dormir. Me recluía en el sillón que me quedaba y bebía whisky a sorbos lentos, mirando la chimenea apagada, donde ardieron nuestras memorias. Un día decidí reorganizar mi vida. Me levanté temprano, llamé a un par de amigos y empecé a tirar muebles viejos, a pintar paredes. Mi madre insistió en que pasara un tiempo con ella y con mi padre, que me tomara un descanso, que viajara a ver a mis tíos. Pero yo me rehusé. Sabía que mi proceso de duelo era distinto. No necesitaba ver a parientes. Necesitaba mi espacio, mi silencio. Ese silencio no me mentía, no se iba a hoteluchos con otros hombres. En medio de esa soledad, por ratos me sentía aliviado de no tener que fingir sonrisas con Catalina. Pero a la vez, sentía un abismo. Porque la traición no solo rasgó mi matrimonio, sino también mi propia concepción de la confianza. Me descubrí un tipo distinto, más duro, más escéptico, incapaz de creer en la gente con la misma ingenuidad de antes. Una tarde, recibí un mensaje de un número desconocido. Decía, Ángel, necesito hablar contigo. Por favor. Era ella. No contesté.
No me interesaba su explicación tardía ni sus súplicas de perdón. Lo borré sin siquiera abrir el resto del texto. Me prometí no volver a hundirme en su maraña de excusas. La vida siguió, lenta, arrastrando secuelas. El trabajo me absorbía, y para mi fortuna, los viajes de supervisión me distrajeron bastante. Visité algunos almacenes en distintas ciudades, dormí en moteles de paso. Cada que paraba en un hotel, me invadían imágenes de aquella noche en la que la descubrí esperando a mi hermano. Me revolvía el estómago. Prefería sumirme en el cansancio físico antes que pensar demasiado. Pasados unos meses, un amigo cercano me pidió que asistiera a una cena. Decía que era buena oportunidad para volver a socializar y dejar de encerrarme en mi mutismo. Acepté con desgana, sin ánimo real, pero pensando que tal vez me sentaría bien. La cena tuvo lugar en un restaurante campestre, rodeado de árboles. Llegué y para mi sorpresa, Catalina estaba ahí. No supe si mi amigo la había invitado a propósito para que nos reconciliáramos, o si fue pura casualidad. Lo cierto es que su presencia me incomodó, pero fingí normalidad. Ella me miró con ojos que parecían culposos. La ignoré casi toda la noche. Sin embargo, durante un momento, salí a respirar aire fresco y la encontré fumando en el estacionamiento. Me sorprendió verla fumar, antes lo detestaba. Me acerqué sin saber bien por qué. Ella soltó el humo y me dijo con voz quebrada: ¿Crees que algún día podrás perdonarme? La miré largamente, recordando el montón de recuerdos en llamas, las mentiras, la postal con letras que ardían en mi mente. Dejé escapar un suspiro amargo. El perdón es algo que se gana, y no veo que hayas hecho nada por ganarlo. Ella arrojó la colilla al suelo, la aplastó con el tacón. Luego levantó la vista y sentí un leve temblor en su barbilla. ¿Quieres saber la verdad? Todo esto fue un absurdo en el que me perdí. Pensé que necesitaba sentirme viva, y terminé muerta por dentro. Eso no me lo digas a mí, repliqué. Díselo a tu conciencia. Volví al restaurante sin darle oportunidad de responder. Sentía mi corazón acelerado, una mezcla de compasión y rabia. Hubo un tiempo en que la hubiera consolado, en que la hubiera abrazado y prometido que todo estaría bien. Pero ese ángel ya no existía. Me quedaban cicatrices y desconfianza. Esa misma noche, al llegar a mi casa, el cielo estaba estrellado, como en una extraña burla a mi ánimo. La brisa era fresca, casi agradable, pero yo estaba vacío. Entré, dejé las llaves en la mesa y me senté en el sillón, repasando mentalmente cada parte de esta historia. Recordé cómo Catalina me llamaba mi único, cómo creí en esa palabra hasta el tuétano, y cómo ahora me encontraba acariciando un silencio que era mi único refugio. Sé que muchos hombres de mi edad evitan las lágrimas, porque nos han enseñado que llorar nos hace débiles. Sin embargo, esa noche sentí una presión en el pecho que amenazaba con estallar. Pero en vez de dejar salir las lágrimas, me quedé sentado, contemplando la oscuridad, sintiendo cómo la soledad me cubría como una manta helada. Pensé en mi matrimonio, en su traición, en la postal de Jason, en la mentira de mi hermano. Pensé en esa habitación de hotel, con la cama impecable, el vino, y ella esperando a alguien que no fui yo. Se me vinieron muchas imágenes, cada una clavándose como un dardo venenoso. Aún así, no solté ni un sollozo. Mi madre tenía razón, la deslealtad duele más que cualquier herida física. Y supe, en ese momento, que el dolor no se me iría con una venganza simple ni con un golpe de rabia. Era un dolor que necesitaba cicatrizar con el tiempo, con la reconstrucción de mí mismo. Pasaron los días y seguí mi rutina sin cambios. Alcancé a enterarme de que Catalina se había mudado a otro apartamento, que Jaque la invitaba a fiestas, pero que ella parecía no encajar ni con él ni con su círculo. No me importó. Centré mi vida en mi trabajo, en mi casa y en ciertas actividades que me ayudaban a escapar del resentimiento. Empecé a ir al gimnasio, a correr por las mañanas. Me esforcé en no revisar más el maldito teléfono ni las viejas conversaciones. Quería enterrar ese episodio, aunque aún doliera. Un buen día, mientras estaba en mi vehículo, rumbo a supervisar una sucursal, noté que el cielo se despejaba con una claridad extraña. Después de tantas semanas de lluvias dispersas y cielos plomizos, la luz del sol brilló con fuerza. Ese cambio me habló de la vida que avanzaba, del tiempo que seguía rodando sin piedad.
Recordé mi promesa de no volver a ser el ángel inocente que creía ciegamente en todo. Pero también me di cuenta de que podía seguir adelante sin arrastrar la amargura cada segundo. Quizá no perdoné a Catalina. Tal vez nunca lo haría, ni a ella ni a mi hermano. Pero empecé a sentir que mi vida me pertenecía otra vez. Me di cuenta de que sobreviviría, con cicatrices profundas, sí, pero consciente de lo que valgo y de que, a fin de cuentas, un hombre también tiene derecho a sentir dolor, aunque no lo exprese llorando a gritos. Cayó la tarde, y el sol pintó el cielo de tonos anaranjados. Me detuve en la carretera, bajé de la camioneta y contemplé el horizonte. Respiré hondo. Pensé en la palabra fuego que tanto les gustaba usar a Catalina y sus amantes para describir su pasión. Recordé cómo quemé nuestras fotos, el fuego que consumió nuestras memorias. Y comprendí que, a veces, hay que purificarse en las llamas de la traición para renacer con la piel endurecida. Al encender el motor de nuevo, supe que mi venganza había sido más silenciosa que un grito. Le quité a Catalina lo único que no podría recuperar, mi confianza, mi presencia, mi recuerdo. Y a mi hermano Jaque, lo borré de mi vida con la misma determinación. No necesitaba golpes, ni escándalos. El tiempo se encargaría de mostrarles el vacío que dejaron en mí. Supe que no les daría el gusto de verme destrozado. Al volver a casa, sentí que un peso se había levantado de mis hombros. Ya no me ahogaba el olor a rencor. Abrí las ventanas, dejé que entrara el aire nocturno. Pensé que, tal vez, de ahora en adelante, cada madrugada sería mi espacio para reconectar con lo que soy. Me recosté en el sillón, cerré los ojos y, en vez de repasar escenas dolorosas, me concentré en la brisa fresca. Empecé a quedarme dormido, con la certeza de que la noche se siente menos oscura cuando uno se reconcilia con el silencio. No sé si una nueva relación llegará a mi vida. No sé si alguna vez confiaré del todo en alguien más. Pero he decidido dejar el pasado en aquel hotel, en aquel sofá compartido con extraños, en las manos de mi hermano, en la postal de Jason. Que se queden con todo eso. Yo me quedo con algo más valioso, mi dignidad, mi capacidad de cerrar ciclos y mi voluntad de seguir de pie, sin rebajarme a llorar delante de quienes no merecen ni una gota de mi humanidad. Así que sí, ella me llamaba, mi único, en otros tiempos. Y tal vez lo fui cuando se lo mereció. Ahora, ya no soy el mismo hombre que la miraba con devoción. He cambiado. Hoy, al levantarme, al ver mi reflejo en el espejo, me cuesta reconocer al ángel de antes. Y sin embargo, en esos ojos veo a alguien que sobrevivió a la traición y se rehúsa a ser víctima de su propio dolor. Este es mi nuevo comienzo, mi final poderoso. En el fuego quedó lo viejo, lo que alguna vez me hizo creer que era el único hombre en su vida. Me quedo con la lección tatuada en el alma: a veces, el peor silencio es el que nos guarda de gritar. Pero también es el que nos da la fuerza para dejar atrás lo que nos destruye y recuperar lo que nos hace hombres de verdad.